Un hombre se levanta en medio del silencio. Sus manos tiemblan. No es el único. Detrás de él, otras figuras se ponen de pie. El auditorio contiene la respiración. Lo que estaba a punto de convertirse en una victoria aplastante para un pastor protestante acaba de transformarse en algo completamente distinto, algo que nadie esperaba. La mañana del sábado 1 de noviembre había comenzado como cualquier otra en el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. El auditorio principal, con capacidad para 500 personas, se llenó 2 horas antes del evento. Estudiantes de teología, profesores, laicos comprometidos y curiosos llegaron desde diferentes puntos de la ciudad. El tema convocaba un debate interreligioso sobre la autoridad de las Escrituras y la tradición apostólica. En la mesa principal, 2 sillas vacías esperaban a los protagonistas. El padre Luis Toro llegó puntual. 52 años, cabello entrecano, rostro sereno que reflejaba años de estudio y oración. Vestía sotana negra impecable, saludó con cortesía a los organizadores, bendijo a quienes se acercaron a pedirle una palabra y tomó su lugar en el estrado. Frente a él, una botella de agua, un micrófono inalámbrico y una Biblia de pasta negra con marcadores de colores sobresaliendo entre las páginas. No llevaba computadora ni notas extensas, solo esa Biblia gastada por el uso constante. Del otro lado del estrado, el pastor Esteban Villareal hizo su entrada 15 minutos después. 48 años. Traje oscuro bien cortado, corbata granate, zapatos relucientes. Sonrisa amplia que mostraba dientes perfectamente alineados. Cargaba un maletín de cuero del cual extrajo una tableta electrónica, un cuaderno de apuntes y su propia Biblia. Versión Reina Valera revisión de 1960, con bordes dorados. Saludó efusivamente al público con gestos amplios, levantando ambas manos como si ya hubiera ganado algo. Algunos evangélicos presentes aplaudieron, otros permanecieron en silencio. El moderador, un profesor de filosofía de la universidad, explicó las reglas. Cada participante tendría 20 minutos para exponer su posición inicial. Luego vendrían las réplicas de 15 minutos cada una, seguidas de un turno de preguntas del público. Todo debía mantenerse dentro del respeto y el rigor académico. Ambos participantes asintieron. Villareal pidió comenzar primero. El moderador accedió. El pastor se puso de pie, caminó hacia el centro del escenario y abrió los brazos como quien recibe a una multitud en un estadio. Su voz resonó potente, trabajada, con inflexiones calculadas. Habló durante 18 minutos sin pausa. Su argumento central era simple y repetitivo. La Iglesia Católica había corrompido el cristianismo primitivo. Según él, las doctrinas sobre María, los santos, el purgatorio y la autoridad papal eran invenciones humanas sin fundamento bíblico. Citó versículos fuera de contexto. Mateo capítulo 23, versículo 9. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Juan capítulo 14, versículo 6. Cada vez que mencionaba un texto, golpeaba su Biblia con el dedo índice para enfatizar. El público evangélico asentía. Algunos tomaban notas, otros sonreían con satisfacción. Villareal elevó la voz al llegar al clímax de su exposición. Señaló directamente al padre Toro. Hermano, usted sabe que esto no está en la Biblia. ¿Por qué insiste en engañar a la gente? ¿Por qué mantiene tradiciones humanas que contradicen la palabra de Dios? El problema del catolicismo es que ha puesto la tradición por encima de las Escrituras. Pero la Biblia es clara. Sola Escritura. Solo la Escritura. Nada más. Nada menos. Hubo aplausos dispersos. Villareal regresó a su asiento visiblemente complacido. Miró al padre Toro con una sonrisa que rozaba el desprecio. Se reclinó en su silla, cruzó las piernas y esperó. El padre Luis Toro permaneció inmóvil durante todo ese tiempo. No tomó notas. No mostró señales de incomodidad. Cuando el moderador le dio la palabra, se puso de pie lentamente. Caminó hacia el micrófono sin prisa. Abrió su Biblia en una página marcada. La dejó sobre el atril. Levantó la vista hacia el público. Su voz era tranquila. No gritaba. No gesticulaba exageradamente. Hablaba con la autoridad de quien conoce profundamente aquello de lo que habla. Comenzó por agradecer la invitación y saludar al pastor Villareal con respeto. Luego entró directo al punto. Explicó que la doctrina de sola Escritura, tan defendida por los protestantes, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Citó 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, donde Pablo ordena mantener las tradiciones recibidas, ya sea de palabra o por carta. Mencionó 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, donde se identifica a la Iglesia como columna y fundamento de la verdad. No la Biblia como libro, la Iglesia. Explicó con paciencia que la Biblia misma fue producto de la tradición de la Iglesia.
Que el canon bíblico, la lista de libros inspirados, fue definido por concilios católicos en los siglos IV y V. Que durante los primeros 400 años del cristianismo, los fieles no tenían Biblias impresas porque la imprenta no existía. Que la fe se transmitía oralmente, a través de la enseñanza de los apóstoles y sus sucesores. Que reducir toda la fe cristiana a un libro era históricamente insostenible. Abordó cada uno de los puntos planteados por Villarreal. Sobre María, citó Lucas capítulo 1, versículo 48, donde ella misma profetiza que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Sobre los santos, recordó Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, donde los ancianos presentan ante Dios las oraciones de los santos. Sobre el purgatorio, mencionó 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15, donde Pablo habla de salvarse como quien pasa por el fuego. No levantó la voz, no señaló, no atacó. Simplemente expuso. Cada argumento estaba respaldado por referencias bíblicas, patrísticas e históricas. Habló durante 19 minutos. Cuando terminó, volvió a su asiento en silencio. El ambiente en el auditorio había cambiado. Ya no había sonrisas fáciles entre los evangélicos. Algunos se miraban entre sí con dudas. Los católicos presentes permanecían atentos. El moderador llamó al turno de réplicas. Villarreal se levantó con menos confianza que antes. Su réplica fue más agresiva. Acusó al padre Toro de manipular los textos. Dijo que los católicos siempre habían perseguido a los verdaderos cristianos. Mencionó la Inquisición. Habló de corrupción en el Vaticano. Sacó a relucir escándalos recientes en la Iglesia Católica relacionados con abusos. Su tono subió. Sus gestos se volvieron más bruscos. La Iglesia Católica ha hecho sufrir a millones de personas, gritó. Ha ocultado crímenes. Ha protegido a abusadores. ¿Y usted viene aquí a defender esa institución? ¿Con qué autoridad moral? Ustedes son los fariseos modernos, sepulcros blanqueados, hipócritas que dicen una cosa y hacen otra. El público protestante aplaudió con fuerza. Villarreal respiraba agitado. Había desviado el debate de lo teológico a lo personal, de las doctrinas a las acusaciones. Regresó a su silla con el rostro enrojecido. El padre Toro escuchó todo sin interrumpir. Cuando llegó su turno, habló con la misma serenidad de antes. Admitió con humildad que la Iglesia Católica, siendo una institución humana, había cometido errores graves a lo largo de su historia, que había pecadores entre sus miembros, incluso en posiciones de liderazgo, que esos crímenes eran imperdonables y debían ser castigados con todo el rigor de la ley. Pero aclaró que los pecados de algunos miembros no invalidaban la verdad de las doctrinas enseñadas por la Iglesia fundada por Cristo sobre Pedro. Luego, con voz firme pero sin agresividad, preguntó al pastor Villarreal si las iglesias protestantes estaban libres de escándalos, si no había habido casos de pastores que habían robado ofrendas, si no existían denuncias de abuso en congregaciones evangélicas, si la fragmentación del protestantismo en miles de denominaciones contradictorias no era en sí misma una evidencia de que la doctrina de sola escritura no funcionaba. El silencio fue incómodo. Villarreal intentó responder, pero su voz sonaba menos convincente. Dijo que esos eran casos aislados, que las iglesias protestantes rendían cuentas directamente a Dios, que no se podía comparar. El moderador intervino. Era momento de abrir el turno de preguntas del público. Se formó una fila frente a los micrófonos ubicados en los pasillos laterales. La primera persona en hablar fue una joven estudiante de teología que preguntó sobre la interpretación privada de la Biblia y cómo se resolvían las contradicciones doctrinales entre denominaciones protestantes. Villarreal respondió con evasivas. Dijo que el Espíritu Santo guiaba a cada creyente. La respuesta no convenció a muchos. La segunda pregunta vino de un hombre mayor, ex pastor protestante convertido al catolicismo. Quiso saber por qué Villarreal no reconocía la autoridad de los concilios ecuménicos que habían definido doctrinas fundamentales como la Trinidad y la divinidad de Cristo. El pastor se enredó en su respuesta. La tercera pregunta nunca llegó a formularse. Un hombre de unos 35 años se levantó en la sección central del auditorio. No esperó a que le dieran el micrófono. Su voz temblaba pero era audible. Pastor Villarreal, yo lo conozco. Usted fue mi líder espiritual durante 4 años en la congregación Manantial de Vida en el barrio Buenos Aires. Usted habla de moral. Usted acusa a la Iglesia Católica de ocultar crímenes. Pero yo estoy aquí para decir que usted también es un criminal. El auditorio quedó completamente en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ese hombre. Villarreal palideció. Intentó decir algo pero no pudo articular palabra. El hombre continuó. Las lágrimas corrían por su rostro.
Mi hermana Daniela tenía 17 años cuando usted comenzó a acosarla. Ella confiaba en usted. Toda nuestra familia confiaba. Usted le decía que era especial, que Dios tenía planes para ella, que necesitaba consejería privada. Durante meses abusó de ella en su oficina pastoral. Cuando ella finalmente encontró el valor para contarle a mi madre, usted la llamó mentirosa. Dijo que era una joven confundida que buscaba atención. La congregación le creyó a usted. Nos expulsaron. Nos trataron como traidores. Otra persona se puso de pie. Una mujer de unos 40 años. Yo también fui víctima suya, pastor. Hace 8 años. Usted me dijo que mi matrimonio estaba en crisis porque yo no tenía suficiente fe. Me citaba en horarios extraños para orar juntos. Abusó de mí durante 6 meses. Cuando mi esposo se enteró, usted nos acusó de estar poseídos por demonios. La iglesia nos echó. Perdimos todo. Mi esposo cayó en depresión y se quitó la vida 2 años después. Un tercer hombre se levantó cerca del fondo. Usted abusó de mi sobrino cuando él tenía 15 años. Un niño. Era parte del grupo juvenil de la iglesia. Usted le decía que si contaba algo, Dios lo castigaría. El niño guardó ese secreto durante 3 años. Cuando finalmente habló, su propia familia no le creyó. Tuvo que irse de la ciudad. Ahora tiene 23 años y apenas está comenzando a recuperarse en terapia. 2 mujeres más se pusieron de pie al mismo tiempo en diferentes secciones del auditorio. No hablaron. Solo se quedaron de pie, con los ojos llenos de lágrimas, confirmando con su presencia lo que los otros habían dicho. Villarreal intentó levantarse. Su rostro había perdido todo el color. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaban visiblemente. Miró hacia la salida. El moderador, completamente desconcertado, no sabía cómo proceder. El padre Luis Toro se puso de pie. Su expresión era de profundo dolor, no de triunfo, no de satisfacción, solo dolor. Hermano Villarreal, dijo con voz quebrada, estas personas merecen ser escuchadas. Si lo que dicen es verdad, usted no tiene autoridad moral para estar aquí acusando a nadie. Yo no vengo a juzgarlo, ese no es mi papel. Pero estas personas necesitan justicia, y usted necesita rendir cuentas. Villarreal recogió sus cosas con manos temblorosas. Bajó del estrado. Caminó rápidamente hacia la salida lateral. Algunos trataron de detenerlo. Él los apartó. Salió del auditorio sin mirar atrás. El moderador canceló el debate. No había forma de continuar. El padre Toro bajó del estrado y caminó hacia las personas que habían hablado. Las abrazó. Oró con ellas. Les ofreció acompañamiento pastoral y psicológico. Les aseguró que serían escuchadas, que su testimonio no sería en vano. Durante las siguientes 2 horas, el auditorio se convirtió en un espacio de sanación improvisado. Más personas se acercaron, algunas con historias similares, otras simplemente para expresar solidaridad. El padre Toro permaneció allí, escuchando cada testimonio, ofreciendo palabras de consuelo, tomando nota de nombres y contactos para dar seguimiento. El debate había terminado de la forma más inesperada posible, no con argumentos teológicos brillantes, no con citas bíblicas demoledoras, sino con la verdad brutal de vidas destrozadas por el abuso de poder disfrazado de liderazgo espiritual. Algunos asistentes, particularmente del lado evangélico, estaban en shock. Muchos conocían al pastor Villarreal. Algunos habían asistido a sus conferencias. Otros lo seguían en redes sociales. La revelación era devastadora. ¿Cómo era posible que nadie hubiera sabido? ¿Cómo pudo ocultarlo durante tantos años? ¿Cuántas víctimas más había? Un grupo de pastores protestantes que había asistido al debate se reunió aparte. Hablaban en voz baja. Algunos estaban visiblemente molestos, no con las víctimas, sino consigo mismos, con su comunidad, con la forma en que habían manejado denuncias similares en el pasado. Uno de ellos, un pastor de una iglesia bautista en Bello, se acercó al padre Toro. Padre, yo no estoy de acuerdo con muchas de sus doctrinas, pero hoy aprendí algo importante. No podemos seguir ignorando estos problemas en nuestras propias filas. No podemos seguir atacando a otros mientras nuestra casa está en desorden. Discúlpeme si alguna vez lo traté con desprecio. El padre Toro le estrechó la mano. No hay nada que disculpar, hermano. Todos somos pecadores. Todos necesitamos conversión. Lo importante ahora es que estas personas reciban justicia. ¿Me ayudará? El pastor asintió. Daniela, la primera víctima en hablar, se acercó tímidamente al padre Toro. Tenía 26 años ahora. Había permanecido sentada después de su testimonio con la mirada perdida. Padre, yo no sé si Dios todavía me escucha.
Después de lo que pasó, dejé de orar. Dejé de creer. No podía entender cómo Dios permitió que eso me pasara. El padre Toro la tomó de las manos. Hija, Dios nunca dejó de escucharte. Él lloró contigo cada lágrima que derramaste. Lo que ese hombre te hizo no fue culpa de Dios. Fue el resultado del pecado humano, del abuso de autoridad, de la maldad que existe en corazones que se alejan de la verdad. Pero Dios nunca te abandonó. Y hoy, al tener el valor de hablar, comenzaste tu camino de sanación. Eso requiere una fuerza que solo viene de Él. Daniela rompió en llanto. El padre Toro la abrazó paternalmente. Su hermano, el hombre que había sido el primero en levantarse, se unió al abrazo. Otros sobrevivientes formaron un círculo alrededor de ellos. Oraron juntos, católicos y protestantes, víctimas y testigos, unidos en el dolor y en la búsqueda de justicia. Afuera del auditorio, los medios de comunicación comenzaban a llegar. Alguien había filtrado lo ocurrido en redes sociales. Los videos grabados clandestinamente con teléfonos móviles ya circulaban. El escándalo era inevitable. El padre Toro salió a dar una breve declaración, pidió respeto por las víctimas, exigió que las autoridades civiles y eclesiásticas investigaran, rechazó cualquier intento de usar esta situación para atacar a las comunidades protestantes en general. Aclaró que el abuso de poder y la impunidad son problemas que atraviesan todas las denominaciones cristianas y que deben ser combatidos sin excepción. No mencionó el debate, no habló de victorias teológicas, no dijo que esto demostraba que su posición era superior. Simplemente se enfocó en lo único importante, la dignidad de las personas que habían sufrido. Un periodista le preguntó si consideraba que esto desacreditaba al protestantismo. No, respondió firmemente. Esto desacredita a un hombre y a quienes encubrieron sus crímenes. Hay miles de pastores protestantes honestos, dedicados, que sirven a sus comunidades con integridad. El problema no es una denominación. El problema es el pecado humano y la falta de mecanismos efectivos para prevenir y castigar el abuso. Ese es un problema que nos compete a todos los cristianos. Regresó al interior. Las víctimas aún estaban allí, acompañadas ahora por psicólogos de la universidad que se habían ofrecido para brindar atención inmediata. El padre Toro coordinó con ellos, tomó contactos, prometió seguimiento. Conectó a las víctimas con abogados católicos dispuestos a representarlas sin costo. Eran casi las 2 de la tarde cuando finalmente el auditorio comenzó a vaciarse. El padre Toro fue el último en salir. Antes de irse, se arrodilló frente al crucifijo que colgaba en la pared posterior del escenario. Oró en silencio durante varios minutos. Le dio gracias a Dios por haber dado fortaleza a las víctimas para hablar. Pidió justicia, pidió sanación, pidió sabiduría para enfrentar lo que vendría. Al salir del campus universitario, decenas de personas lo esperaban. Querían bendiciones, querían hablar con él, querían tomarse fotografías. Él accedió pacientemente a cada petición. No tenía prisa, no mostraba cansancio. Un joven universitario, estudiante de ingeniería, se le acercó. «Padre, yo soy ateo. No creo en Dios. Pero hoy vi algo que me conmovió. Vi compasión genuina. Vi a alguien que, en lugar de aprovechar la situación para atacar a su oponente, decidió proteger a las víctimas. Eso me hace pensar que tal vez hay algo de verdad en lo que usted predica». El padre Toro sonrió con tristeza. «Hijo, si algún día decides buscar a Dios, no lo hagas por mí. Hazlo por Él. Pero me alegra que hayas visto hoy algo bueno. Porque eso es lo único que vale la pena. Que la verdad salga a la luz y que las personas heridas encuentren sanación». El joven asintió y se alejó pensativo. El hermano de Daniela se acercó nuevamente. «Padre, quiero agradecerle, no solo por hoy, sino por mantener su dignidad durante todo el debate. Yo soy católico, pero me había alejado de la iglesia por frustración. Hoy recordé por qué mi fe es importante, no porque seamos perfectos, sino porque hay hombres como usted que realmente viven el Evangelio. No me agradezcas a mí, agradece a Dios. Yo solo soy un instrumento imperfecto. Pero me alegra que tú y tu hermana hayan encontrado el valor para hablar. Eso cambiará muchas vidas». El sol de mediodía brillaba intensamente sobre Medellín. El padre Luis Toro caminó por el campus hasta la capilla de la universidad. Necesitaba un momento de silencio. Un momento para procesar todo lo ocurrido. Se sentó en la última banca. Miró el sagrario. Respiró profundamente. Había llegado esa mañana preparado para defender doctrinas, para explicar verdades teológicas, para responder argumentos. Nunca imaginó que el debate terminaría como terminó. Pero en el fondo sabía que Dios tenía otros planes. Planes más importantes que ganar discusiones académicas. Lo importante no era demostrar quién tenía razón en cuestiones doctrinales.
Lo importante era que la verdad sobre los abusos saliera a la luz, que las víctimas fueran escuchadas, que la justicia se hiciera realidad. Pensó en Villarreal, sintió compasión por él a pesar de todo. Un hombre que probablemente comenzó su ministerio con buenas intenciones, pero que se dejó vencer por sus propias debilidades. Que construyó una fachada de rectitud moral mientras destruía vidas en secreto. Que usó su posición de autoridad para satisfacer deseos perversos. Pero también pensó en las víctimas. En Daniela y su hermano. En la mujer cuyo esposo se quitó la vida. En el joven que fue abusado a los 15 años. En las otras 2 mujeres que se levantaron sin hablar. En todas las víctimas que no estuvieron presentes. En todas las que nunca han hablado. En todas las que siguen sufriendo en silencio. Oró por todas ellas. Oró para que encontraran sanación, para que su valentía inspirara a otros a hablar, para que ningún abusador más pudiera esconderse detrás de un título religioso. También oró por la comunidad protestante, por los pastores honestos que se sentirían avergonzados por las acciones de Villarreal, por las congregaciones que tendrían que enfrentar preguntas difíciles, por las familias que se sentirían traicionadas, y oró por la Iglesia Católica, para que nunca dejara de reconocer sus propios pecados, para que nunca se volviera arrogante, para que siempre pusiera a las víctimas primero. Permaneció allí durante casi 1 hora. Cuando finalmente se levantó para irse, se sentía en paz, no por lo que había ocurrido, sino porque sabía que, de alguna manera, Dios había usado esa situación terrible para traer verdad y esperanza. Afuera de la capilla, su asistente lo esperaba con el auto. Tenían que regresar a la parroquia. Había trabajo que hacer, víctimas que acompañar, denuncias que formalizar, una larga batalla legal y pastoral que apenas comenzaba. Pero mientras el auto avanzaba por las calles de Medellín, el padre Luis Toro miraba por la ventana con renovada determinación. Hoy no había ganado un debate. Había hecho algo mucho más importante. Había sido testigo del triunfo de la verdad sobre la mentira, del valor sobre el miedo, de la justicia sobre la impunidad. Y eso valía más que 1000 argumentos teológicos. El vehículo se detuvo en un semáforo cerca del Parque de los Pies Descalzos. El conductor, un seminarista de 28 años llamado Andrés, miró por el espejo retrovisor. «Padre, ¿está bien? Ha sido una mañana muy intensa. Estoy bien, hijo. Solo pensando en todo lo que viene ahora. Esas personas necesitan apoyo real. No solo palabras bonitas. Necesitan acompañamiento psicológico, legal, espiritual. Y lo necesitan ya». Andrés asintió mientras el semáforo cambiaba a verde. «Vi algunos videos que ya están circulando. La gente está hablando mucho de lo que pasó. Algunos dicen que fue un montaje». El padre Toro suspiró. «Siempre habrá quienes quieran negar la verdad. Es más fácil creer que todo es una conspiración que aceptar que personas en las que confiábamos son capaces de hacer tanto daño. Por eso es crucial que las víctimas tengan todo el apoyo necesario. No podemos permitir que vuelvan a ser silenciadas». El teléfono del padre comenzó a sonar. Era el arzobispo de Medellín. Respondió. «Sí, monseñor». «Buenos días». «Sí, estoy bien. Entiendo. Por supuesto. Puedo estar allá en 30 minutos. Hasta luego». Colgó y se dirigió a Andrés. «Cambio de planes. Vamos al arzobispado. Monseñor quiere hablar conmigo sobre lo que ocurrió». El trayecto hasta el arzobispado tomó 25 minutos. El edificio, una construcción colonial restaurada en el centro histórico de Medellín, emanaba una autoridad tranquila. El padre Toro subió las escaleras de piedra y fue recibido por el secretario del arzobispo, quien lo condujo inmediatamente al despacho principal. Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, de 67 años, cabello completamente blanco y mirada penetrante, estaba de pie junto a la ventana. Se volvió cuando el padre Toro entró. «Luis, siéntate por favor». El padre obedeció. «Ya me han llegado múltiples informes de lo que sucedió esta mañana. He visto algunos videos, he recibido llamadas de periodistas. Cuéntame todo desde tu perspectiva». El padre Toro relató los eventos con precisión. No omitió detalles. Explicó cómo el debate había transcurrido inicialmente, cómo Villarreal había intentado ridiculizarlo, cómo las víctimas se levantaron espontáneamente. El arzobispo escuchó sin interrumpir. Cuando el padre terminó, monseñor Tobón se reclinó en su silla. «Esto va a tener repercusiones enormes, no solo para la comunidad protestante, sino para todos nosotros. Los medios van a estar encima de esto durante semanas. Van a preguntar qué sabíamos, qué hicimos, qué vamos a hacer ahora. Monseñor, creo que nuestra respuesta debe ser clara. Debemos apoyar a las víctimas sin condiciones. Debemos facilitar las denuncias ante las autoridades civiles.
Y debemos trabajar con las comunidades protestantes de buena fe para desarrollar mejores protocolos de prevención y respuesta al abuso. El arzobispo asintió. Estoy de acuerdo. Pero también debemos tener cuidado de no usar esta situación para atacar a nuestros hermanos protestantes. Sería hipócrita de nuestra parte, considerando nuestros propios escándalos, y sería contrario al espíritu ecuménico que el Papa ha promovido. Exactamente mi pensamiento, monseñor. Bien. Voy a emitir un comunicado oficial esta tarde. Expresaremos solidaridad con las víctimas, llamaremos a la justicia y ofreceremos los recursos de la arquidiócesis para apoyo psicológico y legal. También convocaré a una reunión con líderes protestantes de la ciudad para coordinar esfuerzos. Quiero que estés presente. Por supuesto, monseñor. Otra cosa, Luis. Sé que no fue tu intención, pero tu nombre va a estar en todas las noticias. Van a querer entrevistarte. Van a buscar declaraciones sensacionalistas. Te pido prudencia. Habla siempre desde la compasión, nunca desde el triunfalismo. ¿Entendido? El arzobispo se puso de pie y le extendió la mano. Hiciste lo correcto hoy. Muchos en tu lugar habrían aprovechado la situación para atacar. Tú elegiste proteger a las víctimas. Eso dice mucho de tu carácter. El padre Toro estrechó la mano de su superior. Solo hice lo que cualquier sacerdote debería hacer, monseñor. Nada más. Salió del arzobispado con una sensación de alivio. Tener el apoyo institucional era crucial. Las víctimas necesitarían recursos que ningún individuo podía proveer solo. La iglesia tenía la estructura, los contactos y los medios para hacer una diferencia real. Cuando regresó al auto, Andrés le mostró su teléfono. Padre, mire esto. Varios pastores protestantes están publicando declaraciones en redes sociales. Algunos condenan a Villarreal. Otros dicen que es un ataque organizado contra el protestantismo. El padre Toro leyó algunas de las publicaciones. La división era evidente. Algunos líderes evangélicos mostraban valentía al reconocer el problema. Otros se atrincheraban en posiciones defensivas. Era predecible pero desalentador. Esto va a dividir a la comunidad protestante durante un tiempo. Pero esperemos que de esa división surja algo bueno, que surjan voces más comprometidas con la verdad y la justicia. De regreso en la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en el barrio El Poblado, el padre Toro encontró su oficina llena de mensajes, llamadas de periodistas, correos electrónicos de personas que querían expresar su apoyo, mensajes de otras víctimas que pedían hablar con él. Se sentó en su escritorio y comenzó a responder. Declinó todas las entrevistas con medios seculares, explicando que su prioridad era atender a las víctimas, no alimentar el morbo mediático. Pero tomó nota cuidadosa de cada persona que se identificaba como víctima y que pedía ayuda. Había 15 mensajes de ese tipo. 15 personas más que afirmaban haber sido abusadas por Villarreal o conocer a alguien que lo había sido. Cada mensaje era un puñal en el corazón. Llamó a cada uno personalmente. Escuchó sus historias. Les ofreció apoyo. Les explicó que estaba coordinando con profesionales para brindarles atención. Les aseguró que sus testimonios serían tomados en serio. Una de las llamadas fue particularmente difícil. Una mujer de 32 años, llamada Mónica, había sido miembro de la congregación de Villarreal durante 7 años. Él la había abusado repetidamente bajo el pretexto de sesiones de liberación espiritual. Padre, yo traté de hablar hace 5 años. Le conté a los ancianos de la iglesia. Me dijeron que estaba siendo usada por Satanás para destruir el ministerio del pastor. Me hicieron un exorcismo. Me echaron de la congregación. Perdí a todos mis amigos. Mi familia me dio la espalda porque pensaron que yo era la mentirosa. La voz de la mujer se quebraba entre sollozos. Cuando vi los videos de lo que pasó hoy, no podía creerlo. Finalmente alguien más habló. Finalmente alguien les creyó. Yo pensé que nunca tendría justicia, que moriría con este peso. El padre Toro tuvo que hacer una pausa para controlar su propia emoción. Mónica, lamento profundamente todo lo que has sufrido. Lamento que no fuiste escuchada cuando debiste serlo. Pero quiero que sepas que ahora sí te escuchamos. Y vamos a hacer todo lo posible para que obtengas justicia. ¿Tienes documentación de esa época? ¿Correos, mensajes, algo que respalde tu testimonio? Sí, padre. Guardé todo. Mensajes de texto del pastor, correos donde me citaba. Incluso grabaciones de algunas conversaciones porque presentía que nadie me creería. Eso es muy importante. Necesito que guardes esas evidencias en un lugar seguro. Mañana te voy a conectar con una abogada que se especializa en estos casos. Ella te va a guiar en el proceso legal. Y también voy a coordinar para que recibas atención psicológica especializada. Gracias, padre. No sabe lo que significa para mí que alguien me crea. Te creo, Mónica. Y muchas otras personas también te van a creer. Tu historia no va a ser ignorada esta vez.
Después de terminar la llamada, el padre Toro se quedó sentado en silencio durante varios minutos. La magnitud del daño causado por Villarreal era abrumadora. No eran 5 víctimas. Eran 20, 30, quizás más. Un patrón sistemático de abuso que había durado décadas. Su asistente tocó la puerta. «Padre, hay varias personas esperando afuera. Dicen que estuvieron en el debate y quieren hablar con usted». «Hazlas pasar». Entraron 4 personas. 2 eran católicas que querían expresar su gratitud. Una era una periodista de un medio católico que pedía una declaración oficial. Y la última era una mujer protestante de unos 50 años. Después de atender a las primeras 3 personas, la mujer protestante se quedó sola con él. Se sentó nerviosamente en la silla frente al escritorio. «Padre, mi nombre es Patricia Suárez. Soy pastora de una iglesia pentecostal en Envigado. Estuve presente en el debate y vine a pedirle disculpas». El padre Toro la miró con curiosidad. «¿Disculpas por qué?» «Por años he hablado mal de la iglesia católica. He dicho cosas terribles desde el púlpito. He alimentado prejuicios y odios. Hoy vi algo que me hizo cuestionar todo eso. Vi a un hombre católico que, en lugar de aprovechar la caída de un oponente protestante, decidió proteger a las víctimas, que mostró más integridad en 2 horas que yo en 20 años de ministerio». La mujer tenía lágrimas en los ojos. Yo conocía rumores sobre el pastor Villarreal, rumores que circulaban entre algunos líderes, pero nunca hice nada, nunca investigué, nunca hablé, porque él era protestante como yo, y pensé que defender a uno de los nuestros era más importante que defender la verdad. Me equivoqué terriblemente. El padre Toro se levantó y rodeó el escritorio. Se sentó en la silla junto a ella. «Hermana Patricia, agradezco su valentía al venir aquí, pero no necesita disculparse conmigo. Si hubo rumores y usted no actuó, entonces las personas que necesitan sus disculpas son las víctimas. Ellas son las que sufrieron por nuestro silencio. El mío, el suyo, el de todos los que supimos o sospechamos y no hicimos nada». Patricia asintió mientras se limpiaba las lágrimas. «Tiene razón, pero también quiero decirle algo más. Voy a hablar desde mi púlpito. Voy a confesar públicamente que conocía rumores y no actué. Voy a pedirle perdón a mi congregación por fallarles. Y voy a trabajar para que en mi iglesia nunca más se proteja a un abusador por el simple hecho de ser uno de los nuestros. Eso es exactamente lo que necesitamos. No necesitamos que protestantes y católicos estemos de acuerdo en todo, pero sí necesitamos estar de acuerdo en que proteger a los vulnerables es más importante que proteger instituciones o reputaciones». Patricia se puso de pie. «¿Puedo pedirle algo, padre?» «Por supuesto. ¿Podría orar conmigo? Sé que tenemos diferencias teológicas, pero creo que hoy Dios nos está llamando a algo más grande que nuestras divisiones». El padre Toro sonrió. «Será un honor». Ambos inclinaron sus cabezas. El padre comenzó a orar. Una oración simple pero profunda. Pidió perdón por los pecados de todos los cristianos, católicos y protestantes. Pidió sanación para las víctimas. Pidió sabiduría para los líderes religiosos. Pidió que de esta tragedia surgiera un compromiso renovado con la verdad y la justicia. Cuando terminó, Patricia añadió su propia oración. Pidió perdón por su silencio. Pidió fortaleza para hacer lo correcto, aunque fuera difícil. Pidió que su iglesia aprendiera de estos errores. Se despidieron con un abrazo. Patricia salió de la oficina con la cabeza en alto, lista para enfrentar las consecuencias de su confesión pública. El padre Toro miró el reloj. Era casi la 1 de la tarde. No había comido nada desde el desayuno. Pero no tenía hambre. Tenía trabajo que hacer. Abrió su computadora y comenzó a redactar un documento, un protocolo de prevención y respuesta al abuso, para implementar en todas las parroquias de la arquidiócesis. No era suficiente reaccionar cuando ocurrían los abusos. Era necesario prevenir. Era necesario crear culturas de transparencia y rendición de cuentas. Trabajó durante 2 horas en el documento. Incluyó requisitos de verificación de antecedentes para todos los que trabajaran con menores. Estableció canales de denuncia independientes. Definió consecuencias claras para abusadores y encubridores. Propuso programas de capacitación obligatorios. Cuando terminó, lo envió al arzobispo con una nota. «Monseñor, propongo que implementemos esto inmediatamente. Y que invitemos a las comunidades protestantes a adoptar protocolos similares. Podemos convertir esta tragedia en una oportunidad para proteger mejor a los vulnerables». Su teléfono sonó nuevamente. Era el hermano de Daniela. «Padre, disculpe que lo moleste. Solo quería avisarle que mi hermana y yo acabamos de presentar la denuncia formal ante la fiscalía. Otros 4 sobrevivientes vinieron con nosotros. La fiscal dijo que van a abrir una investigación completa». «Eso es excelente. ¿Cómo está Daniela?»
asustada, pero también aliviada. Dice que se siente más liviana ahora que lo dijo públicamente, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Es normal sentir ambas cosas. El proceso legal va a ser difícil. Van a tener que revivir momentos dolorosos. Pero al final, valdrá la pena. ¿Ella está recibiendo apoyo psicológico? Sí, padre. Una de las psicólogas que estaban en la universidad nos contactó. Ya tiene cita para mañana. Perfecto. Y recuerden que estoy disponible si necesitan algo. Lo que sea, a cualquier hora. Gracias, padre. De verdad, no sé qué habríamos hecho sin su apoyo. Después de colgar, el padre Toro se permitió un momento de satisfacción. No por lo que le había ocurrido a Villarreal, sino porque las víctimas finalmente estaban siendo escuchadas, finalmente estaban dando los pasos necesarios para obtener justicia. Andrés entró a la oficina con un plato de comida. Padre, tiene que comer algo, no puede seguir así. Tienes razón. Gracias, hijo. Comió mecánicamente mientras revisaba más correos. Había mensajes de apoyo de sacerdotes de toda Colombia. Algunos compartían sus propias experiencias lidiando con casos de abuso. Otros ofrecían recursos y asistencia. La solidaridad era reconfortante, pero también había mensajes negativos. Algunos católicos ultraconservadores lo acusaban de ser demasiado suave con los protestantes. Algunos protestantes lo acusaban de haber orquestado todo el evento para desprestigiar al evangelicalismo. Las acusaciones eran absurdas, pero era inevitable que existieran. Ignoró los mensajes negativos y se enfocó en los positivos. No tenía tiempo ni energía para responder a teorías conspirativas. A las 3 de la tarde recibió una llamada del secretario del arzobispo. La reunión con líderes protestantes estaba programada para el día siguiente a las 10 de la mañana. 5 pastores habían confirmado asistencia, todos de denominaciones diferentes, todos comprometidos con buscar soluciones. El resto de la tarde lo dedicó a coordinar con la abogada que representaría a las víctimas. Se llamaba Claudia Moreno, tenía 43 años y llevaba 15 años especializándose en casos de abuso sexual. Era católica practicante y había ofrecido su trabajo pro bono. Hablaron durante 1 hora por teléfono. Claudia le explicó el proceso legal, le advirtió que sería largo y doloroso, que Villarreal probablemente contrataría buenos abogados, que intentarían desacreditar a las víctimas. Pero también le aseguró que tenían un caso sólido, especialmente con el testimonio público y las evidencias que algunas víctimas habían conservado. Padre, esto va a ser mediático. Van a atacar a las víctimas de maneras horribles. Van a decir que es un montaje, que son actrices pagadas, que están buscando dinero. ¿Están preparadas para eso? No estoy seguro, pero las vamos a preparar, y vamos a asegurarnos de que tengan todo el apoyo necesario. No podemos garantizar que ganen el caso, pero sí podemos garantizar que no estarán solas. Eso es todo lo que podemos hacer. El resto está en manos de la justicia. Cuando finalmente terminó todas sus llamadas y correos, eran casi las 6 de la tarde. El padre Toro se reclinó en su silla y cerró los ojos. Estaba física y emocionalmente exhausto. Andrés entró silenciosamente. Padre, la misa de las 6 está por comenzar. ¿Va a celebrar? El padre abrió los ojos. Por supuesto. Vamos. Se puso de pie, se colocó la estola y salió hacia el templo. La iglesia estaba más llena de lo normal. Muchos habían venido específicamente porque habían escuchado lo que pasó. Querían ver al padre, querían rezar por las víctimas, querían ser parte de algo más grande que ellos mismos. Durante la homilía, el padre Toro no habló del debate. Habló sobre la justicia, sobre la verdad, sobre el deber de proteger a los más vulnerables, sobre la necesidad de conversión personal y comunitaria. Sus palabras resonaron en el templo silencioso. Algunos lloraban, otros asentían. Todos sabían que habían sido testigos de algo importante esa mañana, algo que cambiaría las conversaciones sobre abuso, poder y responsabilidad en la comunidad religiosa de Medellín. Después de la misa, docenas de personas se acercaron. Querían hablar con él, querían compartir sus propias historias. Algunas eran víctimas de abuso en contextos religiosos. Otras habían sido testigos silenciosos. Todas necesitaban ser escuchadas. El padre Toro se quedó en la iglesia hasta las 10 de la noche, escuchando, consolando, orientando. Cuando finalmente regresó a su habitación en la casa parroquial, estaba completamente agotado. Se arrodilló junto a su cama antes de acostarse. Oró como lo hacía todas las noches. Pero esta vez su oración era diferente, más intensa, más urgente. Dio gracias por el valor de las víctimas. Pidió que el proceso legal fuera justo. Pidió sabiduría para todos los que estaban involucrados en buscar justicia. Pidió que de esta oscuridad surgiera luz, que de este dolor surgiera sanación, que de esta crisis surgiera renovación.
Se acostó y cerró los ojos. Las imágenes del día pasaban por su mente como una película. Villarreal intentando ridiculizarlo. Las víctimas levantándose. Los testimonios devastadores. El silencio atronador. La huida del pastor. Las lágrimas. Los abrazos. Las promesas de justicia. No había sido la mañana que esperaba, pero había sido la mañana que necesitaban. El despertador sonó a las 5:30. El padre Luis Toro se levantó con el cuerpo adolorido pero la mente clara. Había dormido apenas 4 horas, pero era suficiente. Tenía mucho por hacer. Después de ducharse y vestirse, bajó a la capilla privada de la casa parroquial. Celebró misa en soledad, como hacía cada mañana. En el silencio del altar, encontró la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. A las 7, mientras desayunaba café negro y pan tostado, revisó las noticias. La historia había explotado. Todos los medios principales de Colombia cubrían lo ocurrido. Los titulares variaban desde responsables hasta sensacionalistas. Algunos enfocaban en las víctimas, otros en el escándalo, unos pocos en las implicaciones teológicas del debate interrumpido. Las redes sociales ardían. El hashtag sobre el caso era tendencia nacional. Miles de personas compartían opiniones. La mayoría expresaba solidaridad con las víctimas, pero también había defensores de Villarreal que insistían en que era inocente hasta que se probara lo contrario, o que todo era un montaje católico para desprestigiar al protestantismo. Andrés llegó temprano con más noticias. Padre, el pastor Villarreal publicó un comunicado hace una hora. Niega todas las acusaciones, dice que es víctima de una persecución por defender la verdad bíblica. Anuncia que va a demandar por difamación. El padre Toro suspiró. Era de esperarse. Los abusadores rara vez admiten su culpa voluntariamente. Por eso es tan importante que las víctimas hayan presentado denuncias formales. Ahora será la justicia quien decida. A las 9:30, el padre llegó al arzobispado. La reunión con los líderes protestantes comenzaría en 30 minutos. En la sala de conferencias ya esperaban Monseñor Tobón y 2 asesores legales de la arquidiócesis. Los pastores comenzaron a llegar poco después. El primero fue Samuel Cortés, líder de una mega iglesia pentecostal en Sabaneta. Tenía 42 años y una reputación de integridad. Saludó al padre Toro con respeto pero sin excesiva familiaridad. Luego llegó la pastora Patricia Suárez, quien había visitado al padre el día anterior. Traía consigo a otro pastor bautista de Bello y a una pastora metodista de Itagüí. El quinto pastor, de una iglesia reformada en Laureles, llegó 5 minutos tarde disculpándose. Monseñor Tobón abrió la reunión con palabras medidas pero firmes. Agradeció a los pastores por su presencia. Reconoció que el evento del día anterior había sido doloroso para todos, pero enfatizó que la prioridad absoluta debía ser la justicia para las víctimas y la prevención de futuros abusos. No estamos aquí para debatir teología, ni para señalarnos mutuamente. Estamos aquí porque compartimos algo fundamental: la responsabilidad de proteger a las personas que Dios nos ha confiado. El pastor Samuel tomó la palabra. Monseñor, quiero ser franco. En nuestra comunidad hay división sobre este asunto. Algunos creen que el pastor Villarreal es culpable y debe enfrentar consecuencias. Otros creen que es un ataque coordinado. Yo personalmente no sé qué pensar todavía, pero sí sé esto. Si hay víctimas reales, merecen ser escuchadas y protegidas. Y si descubrimos que esto ha estado ocurriendo bajo nuestras narices, tenemos que cambiar radicalmente cómo operamos. La pastora Patricia intervino. Yo conocía rumores sobre Villarreal desde hace años. Pequeños comentarios, insinuaciones. Pero nunca investigué porque no quería causar división. Ese fue mi error. Y estoy segura de que no soy la única líder que escuchó cosas y no actuó. Tenemos que admitir que hemos fallado en crear espacios seguros para denunciar. El padre Toro habló por primera vez. Hermanos, aprecio su honestidad. La verdad es que este no es solo un problema protestante. Es un problema cristiano. Católicos, ortodoxos, protestantes, todos hemos tenido casos de abuso. Todos hemos protegido reputaciones institucionales por encima de víctimas. Lo que propongo es que trabajemos juntos en crear protocolos de prevención y respuesta que todas nuestras comunidades puedan adoptar. Durante las siguientes 2 horas, el grupo trabajó en desarrollar lineamientos básicos. Verificación de antecedentes para todos los líderes y voluntarios. Canales de denuncia independientes. Capacitación obligatoria sobre límites apropiados y señales de abuso. Políticas de transparencia en el manejo de acusaciones. Cooperación con autoridades civiles sin excepción. No todos estuvieron de acuerdo en todo. Hubo debates sobre quién debía conducir las investigaciones internas, sobre cuándo involucrar a las autoridades civiles.
sobre cómo equilibrar la presunción de inocencia con la protección de posibles víctimas, pero al final lograron consenso en los principios fundamentales. El pastor reformado de Laureles planteó una pregunta difícil. ¿Qué hacemos con las congregaciones que se niegan a adoptar estos protocolos? No podemos obligarlas. No existe una autoridad central en el protestantismo. Monseñor Tobón respondió: no pueden obligar, pero pueden liderar con el ejemplo. Pueden hacer públicos estos protocolos y desafiar a otras iglesias a hacer lo mismo. Pueden crear una red de iglesias comprometidas con estos estándares. Y pueden negarse a asociarse con líderes que no cumplan requisitos mínimos de rendición de cuentas. La reunión terminó a la 1 de la tarde. Todos firmaron un documento de compromiso. No era legalmente vinculante, pero era un inicio. Un primer paso hacia una cultura diferente. Mientras los pastores se despedían, el pastor Samuel se acercó al padre Toro. Padre, admiro lo que hizo ayer. No aprovechó la situación para atacarnos. Eso dice mucho de su carácter. Espero que podamos seguir trabajando juntos en esto. Gracias, pastor. Y yo espero que usted y otros líderes como usted puedan convencer a sus colegas de que proteger a los vulnerables es más importante que defender denominaciones. De regreso en la parroquia, el padre Toro encontró un mensaje de Claudia Moreno, la abogada. Tenía noticias importantes. La llamó inmediatamente. Padre, la fiscalía actuó rápido. Emitieron orden de captura contra Villarreal hace 2 horas. Lo arrestaron en su casa. Está en custodia en este momento. Van a realizar audiencia de imputación de cargos mañana. El padre sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque se estaba haciendo justicia. Tristeza porque significaba que todo era real. Que las acusaciones tenían suficiente sustento para una orden de captura. ¿Cómo están las víctimas? Asustadas pero esperanzadas. El arresto les da confianza de que el sistema está tomando esto en serio. Pero todavía falta mucho. El juicio puede tardar meses o años. Y va a ser brutal. Seguiremos acompañándolas todo el tiempo que sea necesario. Esa tarde el padre Toro se reunió con Daniela, su hermano y otras 3 víctimas en una sala de consejería de la parroquia. No era una sesión de terapia formal, sino un espacio para que procesaran juntos lo que estaba ocurriendo. Daniela habló primero. No puedo creer que todo esto esté pasando. Ayer en la mañana yo estaba segura de que nadie me creería jamás. Ahora está arrestado. Es surreal. Mónica, la mujer que había llamado al padre el día anterior, añadió: yo pasé 5 años convencida de que era la única, que nadie más había pasado por esto. Ver que somos tantas es devastador pero también liberador. No estaba loca. No era mi culpa. El padre Toro las escuchó con atención. No intentó dar respuestas fáciles. No prometió que todo estaría bien. Simplemente estuvo presente. Validó su dolor. Les recordó que eran sobrevivientes, no víctimas pasivas. Que su valentía ya estaba inspirando a otros a hablar. Una de las otras mujeres, que no había querido compartir su historia públicamente todavía, preguntó: Padre, ¿usted cree que Dios nos abandonó cuando esto nos pasó? El padre tomó un momento antes de responder. Hija, Dios nunca las abandonó. Él lloró con ustedes cada momento de su sufrimiento. Lo que les pasó no fue voluntad de Dios. Fue el resultado del pecado humano, del abuso de poder, de la maldad que existe cuando las personas se alejan de la luz. Pero Dios estuvo ahí, en cada lágrima, en cada noche oscura, y está aquí ahora, dándoles la fuerza para buscar justicia y sanación. Las palabras resonaron en el silencio de la sala. No eliminaban el dolor, no borraban el trauma, pero ofrecían un hilo delgado de esperanza al cual aferrarse. Cuando la reunión terminó, el hermano de Daniela se quedó un momento más. Padre, quiero que sepa algo. Mi hermana intentó quitarse la vida 2 veces después de lo que le pasó. Yo pensé que la perdería, pero desde ayer, desde que habló públicamente, es como si hubiera vuelto a vivir. Todavía tiene mucho por sanar, pero por primera vez en años tiene esperanza. El padre Toro abrazó al joven. Cuídala. El camino será difícil. Habrá momentos oscuros todavía. Pero ya dio el paso más importante. Decidió no permanecer en silencio. Al caer la tarde, el padre subió al campanario de la iglesia. Era su lugar de reflexión cuando necesitaba perspectiva. Desde ahí se veía gran parte de Medellín. La ciudad bulliciosa, llena de vida, de contradicciones, de luz y sombra. Pensó en todo lo ocurrido en menos de 24 horas. Un debate que debía ser sobre teología se había convertido en un momento de verdad brutal. Un pastor que llegó buscando ridiculizar, terminó expuesto y arrestado. Víctimas que vivieron años en silencio encontraron su voz, y él,
que había ido preparado para defender doctrinas, terminó defendiendo algo mucho más fundamental: la dignidad humana. No había triunfado sobre Villarreal en argumentos teológicos. Eso era irrelevante ahora. Lo que importaba era que la verdad había salido a la luz, que la justicia estaba comenzando a hacerse realidad, que las víctimas ya no estaban solas. El sol se ponía sobre las montañas que rodean Medellín. El padre Luis Toro respiró profundamente el aire fresco de la tarde. Mañana habría más trabajo, más víctimas que atender, más batallas legales que apoyar, más críticos que responder. Pero ahora, en este momento, permitió que la paz lo invadiera. Había hecho lo correcto, no porque fuera católico enfrentando a un protestante, sino porque era un ser humano comprometido con la verdad y la justicia enfrentando el mal disfrazado de piedad. Bajó del campanario cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Tenía que preparar la homilía para la misa del domingo. Tenía que responder más correos. Tenía que seguir siendo pastor. Pero algo había cambiado en él. Había visto de cerca el poder sanador de la verdad. Y había confirmado lo que siempre creyó: que el Evangelio no se defiende con argumentos brillantes, sino con acciones coherentes. Que la mejor apologética no está en ganar debates, sino en vivir con integridad. Que el testimonio más poderoso no son las palabras, sino el amor traducido en justicia. La historia del debate interrumpido seguiría resonando durante semanas, meses, quizás años. Los medios continuarían cubriéndola, los abogados pelearían en tribunales, las víctimas caminarían su largo proceso de sanación. Pero para el padre Luis Toro la lección ya estaba clara: la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando lo hace, los que intentaron silenciarla quedan sin voz.